Hola, Dios te bendiga. Quiero compartirte algo de parte de Dios y está en el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 13 en adelante. Y yo quiero que lo leamos para después compartir qué es lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros en este día, ¿sí? Génesis, capítulo 21, versículo 13 dice de esta manera: Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ahora, nosotros podemos ver que esta mujer, si bien había promesas sobre esa familia, también ella había sido rechazada, ¿sí? Y también estaba falta de visión. Ahora, yo quiero preguntarte a vos que estás escuchando este audio: ¿fuiste alguna vez rechazado por alguien? ¿Fuiste rechazado de tu hogar porque tu presencia molestaba a otros? ¿Fuiste rechazado en alguna ocasión o rechazada? Bueno, si así fue tu caso, esta historia tiene que ayudarte. Y todo esto porque la Biblia es un libro de esperanza, es un libro lleno de historias de amor, de poder, de fe, de gloria. Esta era la condición de Agar, quien fue echada al desierto junto con su hijo Ismael después de un pleito en la tienda de Abraham. En nuestro texto que recién leímos, Abraham se debatió entre dos familias. Amaba mucho a sus dos hijos, Ismael e Isaac. Pero su esposa lo puso entre la espada y la pared y tuvo que tomar una decisión, eligiendo a Sara e Isaac. Así que todo el dolor de su corazón echó a la esclava y a su hijo Ismael al desierto de Beerseba. Pero como esta historia está llena de esperanza, Dios oyó el llanto del muchacho. El desierto no ocultó a Agar y el muchacho de Dios. Muchas preguntas vendrían a la mente de Agar en ese momento. ¿Por qué mi ama me dio a su esposo para darle un hijo y ahora me rechaza? ¿Por qué Dios permitió esta injusticia conmigo y con mi hijo? ¿Por qué llegamos a este desierto para morirnos de sed y de hambre? Pero Dios no dejó que esas preguntas hicieran perder su esperanza. Así nos sucede a veces a nosotros, hermano. Hoy, día jueves, yo siento de compartirte esto y decirte de que por más que a veces hayamos sido rechazados, despreciados, menospreciados, por más que hayamos estado en el anonimato, Dios nunca se olvida de nosotros. Así que esta no es la excepción. Dios la alentó por segunda vez. Ahora bien, ¿qué representa esto para nosotros ahora? O sea, leemos estos pasajes, Génesis 21, del 13 al 22, y digo, ¿qué representa esto para mí? Bueno, que hay momentos en la vida en que el cielo se nos viene encima y la esperanza de sobrevivir se ha perdido. Ahora, mi pregunta para lo que estamos escuchando, y es importante que nosotros seamos conscientes: ¿cuál es tu desierto, hermano? ¿Cuál es tu desierto, hermana? Se dice que toda aventura espiritual pasa necesariamente a través de un desierto. El desierto es la etapa intermedia que queda entre Egipto y Canaán, es decir, la etapa intermedia que queda entre cuando estábamos en el mundo y vivir una vida en Cristo. Esa etapa intermedia es un desierto, que el desierto es la prueba de la provisión, pero también de la escasez. Como alguien lo definió, el lugar donde la realidad se despoja de la apariencia para sacarnos de lo efímero y descubrir lo que realmente es esencial e indispensable. A veces nosotros sabemos que hay cosas importantes, pero cuando estamos en el desierto sabemos qué es lo indispensable, qué es lo esencial. En Agar vemos el amor de Dios para todos los que han sido objetos de abuso.
olvidados, abandonados. El texto nos recuerda que Dios nos va a oír siempre donde estemos. Y mire quién se lo puede decir de parte de Dios. Personas que han sido despreciadas como yo mismo, o sea, como yo que le estoy compartiendo esto, personas que hemos estado en una celda o en un calabozo, o tal vez en vicio, o tal vez internado en un hospital, pero donde esté Dios tiene que oírme, porque es mi Padre, que aun cuando Isaac, que es el hijo de la promesa, no abandona a Ismael. Ahora, ¿qué nos revela este llanto en el desierto? El llanto en el desierto nos revela hasta dónde pueden llevarnos las pruebas, mi hermano. El conflicto familiar, por ejemplo, como dice en el versículo 9, como era de esperarse, lo que mal comienza, mal termina. Sara, en vista de su esterilidad y en un momento de desesperación por tener descendencia, ella le propuso a su marido que se llegara a su esclava, Agar. Ella tomó una decisión para que le diera un hijo. A veces en la desesperación tomamos malas decisiones, pero Dios las va acomodando, Dios va enmendando nuestros errores día a día, paso a paso. Lo importante es reconocer que hemos errado, que hemos fallado. Abraham atendió el ruego de Sarai. Y como resultado de esto nació Ismael. Nosotros lo leemos en Génesis capítulo 16, versículo 2, pero cuando la esclava quedó embarazada, miraba con menosprecio a su ama, de modo que esta situación creó un conflicto mayor, y poniendo pronto a Agar fuera de la casa. Al final Dios cumplió la promesa hecha a Abraham, que sería un hijo suyo, y no Ismael el que le daría la descendencia. Sara tuvo a su hijo, Isaac, pero cuando éste creció, Ismael se burlaba de él. Entonces, la risa puede ser de gozo o puede ser de burla. De modo pues que las peleas en la tienda de Abraham tenían que ser muy grandes. Había una guerra civil entre dos mujeres, dos hijos y Abraham de por medio. Pero Sara decidió ponerle fin al conflicto, enviando fuera de la casa a la esclava con su hijo para siempre. Algunas pruebas llegan a ser el producto de nuestras propias actuaciones. Burlarse es un pecado y una franca provocación a Dios. Pero también hay algo, el rechazo familiar, como dice el versículo 10, el 11, el 14. Si hay alguien que estaba sufriendo en esta historia, era Abraham. Y poco se habla del sufrimiento de él. Todos enfocamos a las mujeres y a los niños. Uno puede imaginarse aquel anciano de aproximadamente 100 años. O sea, con aquel conflicto familiar, un hombre con alrededor de 100 años de edad y semejante conflicto familiar. Y la situación llegó al extremo, pues Sara le había pedido que saque de su casa a la esclava y a su propio hijo. O sea, ¿cómo reaccionaría usted ante esta situación? ¿Cómo se pondría su corazón al saber que el hijo que ama no lo volverá a ver más? Ahora vea todo el cuadro. Dios le dijo a Abraham que estaba de acuerdo con la decisión de Sara. Por lo tanto, llegó el momento de la despedida. Esta va a ser la noche más corta y triste que Abraham tuvo. Pero la humillación más grande sería para Agar e Ismael. Así pues, Abraham tomó un poco de comida, un odre con agua, despidió a la madre y al muchacho. ¿Y cuál iba a ser su habitación? ¿Qué dirección iban a tomar? Nadie lo sabía. El calor familiar está a punto de perderse. Ninguna sensación debe ser más dolorosa que después de haberlo tenido todo, ahora quedar en una condición de indigencia y en un desierto donde no hay ningún tipo de esperanza. Muchos hemos vivido eso y yo creo que vos que estás escuchando también has vivido algo similar a esto. Agar representa el dolor de aquellos que lo han perdido todo, que llevan sobre sus hombros un odre que pronto va a quedar vacío. La angustia familiar, como dice el versículo 16, este versículo desgarra el alma cuando uno lo lee. La situación de Agar y su hijo Ismael simplemente era dramática. La prueba estaba llegando a dimensiones imponderables e insoportables. El lloro a cualquier edad por falta de sed o de hambre debe ser desesperante. Aquello que lo hemos vivido, yo te puedo asegurar, hermano y hermana que estás escuchando, es desesperante llorar por hambre o llorar por sed. Pero oírlo en un joven a los 17 años aproximadamente tiene que ser muy conmovedor. El cuadro simplemente era patético. Como era de esperarse, el odre con el agua que Abraham le dio a Agar era muy poco para el desafiante desierto, así que pronto quedó vacío. La angustia del momento era tal que la madre del muchacho prefirió estar lejos, pues suponía que pronto moría de deshidratación. Aquí hay algo que debe decirse. La angustia por falta de sed no puede ser comparada por la de alimentos.
Los que han pasado por esto, en síntesis, lo que hemos pasado por esto, lo describimos como el deseo que consume la garganta y la lengua. Hermano, se te seca, parece que la piel se te pega en los huesos. Así que tenemos acá un llanto desgarrador en el desierto. El lloro de un hijo en angustia y la impotencia de no satisfacer su necesidad. Eso desgarra el corazón de cualquier madre y de cualquier buen padre. Esta es la experiencia cotidiana. En cualquier desierto de la vida oímos un llanto de un hijo que se muere de sed, de amor, de protección, de ser valorado, de ser amado. El llanto en el desierto nos revela el misterio de la voluntad permisiva de Dios. O sea, esta voluntad permisiva la vemos en el versículo 10. No sabemos si Sara, cuando se llamaba Sarai, tenía las reacciones que reveló después que tuvo a Isaac. El asunto es que los hijos siempre traen cambios a nuestras vidas, incluyendo a nuestros caracteres en algunos casos. El cambio de Sara tuvo que ser previsible, pues llegó a tener a Isaac alrededor de los 90 años de edad. Esto significaba 25 años después de la promesa dada a Abraham. Pero no solamente lo era por su edad, sino también porque Sara había entendido que no sería Ismael, sino Isaac el heredero de la promesa. Así, Sara puso en orden todas las cosas en la casa. Abraham no lo entendía. Las palabras de su esposa defendiendo la promesa que incluía la herencia y la llegada de la gran nación a través de su hijo legítimo fueron muy duras para él. Pero cuando oyó que Dios mismo estaba de acuerdo con Sara, Abraham cambió de padecer y obedeció. Por cierto, mi hermano y mi hermana, en esta historia vemos a Abraham en una de sus más grandes virtudes que lo hizo el padre de la fe, su obediencia absoluta a Dios, sin poner ninguna queja, nunca, jamás. Y fue tanto así que después que despidió a su hijo mayor, en el próximo capítulo ofrecerá a su hijo Isaac en sacrificio. Dios permite todo porque sigue un gran propósito, pero debemos obedecerle. Es necesario que nosotros seamos obedientes, hermano y hermana que estás escuchando. Y se habla tanto de la obediencia, pero es tan difícil a veces ser obediente cuando nos toca tan de cerca. El llanto en el desierto es atendido por el Dios que jamás desampara a sus hijos. Yo no sé si a vos te toca hoy estar llorando en tu desierto, en tu proceso, en tu crisis, pero el versículo 17 dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Dios se hace cargo siempre de nuestros errores. La llegada de Ismael no era lo que él había planificado para Abraham, pues en todo caso fue el producto de una decisión apresurada de la anciana pareja. Hermano, nunca ayudemos a Dios en sus planes tomando una decisión que no ha sido revelada por él a través de su espíritu. Pero nuestros errores no quitan la misericordia divina. Bendito sea Jesús. Dios había decidido cumplir su plan con la llegada de Ismael. Así que al final Dios oirá el llanto en el desierto. El llanto de Ismael. Ese llanto tuvo que ser muy fuerte, audible, de gran lamento. No solo anhelaba el agua para satisfacer su sed, sino que anhelaba la voz y el abrazo de su padre. Él no tuvo la culpa de venir en esa condición. Él no era el responsable que se le estuviera privando de su primogenitura y su herencia. Así que allí, en el desierto, debajo de un árbol, donde llora su pena, su tragedia y su futuro, Dios oyó su oración. Amados, no hay un clamor que Dios no oiga, no hay una pena que Él no conozca. Bien pudiéramos llegar más insoportable sufrimiento a la prolongada condición física o del alma, pero donde estemos, Dios oirá la voz de nosotros, porque donde estaba el muchacho, Dios oyó su voz. Dios siempre oye nuestra oración. Entonces, dice el versículo 19, Él les abrió los ojos, Él le abrió los ojos. ¿Por qué Agar no había visto la fuente de agua? Es mi pregunta cuando leo estos pasajes. Tenía una fuente delante, tenía la solución delante. A veces tenemos la solución en nosotros mismos, en nuestra casa, en nuestro entorno, en nuestra iglesia, en la palabra, pero no lo vemos. Bueno, cuando se llora demasiado, los ojos se llenan de lágrimas. Y eso pone una visión borrosa y nos impide ver. Las terribles pruebas de la vida oscurecen todo nuestro sentido y no nos dejan ver las bendiciones de la provisión de Dios en esos momentos. Vea este cuadro, hermano, vea este cuadro, hermana. El hombre en su escasa provisión solo le ofrece un odre lleno de agua para el camino. Eso habla que el hombre en sí es escaso.
Nos revela que las provisiones humanas tienen el sello de lo perecedero, de lo temporal, de lo transitorio, pero ve ahora el otro escenario. Dios es quien provee de una fuente en el desierto, en el medio del lugar donde vos pensás que no va a suceder nada, en el medio del lugar donde vos pensás que es imposible que encuentres solución para tu problema. Allí en ese lugar donde más deseamos del agua viva es cuando vemos la provisión divina, la provisión de Dios. Dios le abrió los ojos a Agar porque estaba cegada por su dolor y por su impotencia. A veces nos cegamos nosotros en la crisis por el dolor, por la impotencia, por la necesidad. La tarea de Dios sigue siendo la de abrir los ojos de sus hijos para que vean las bendiciones que Él ha puesto delante de nosotros, para que no perezcamos. Agar necesitaba una nueva visión para que entendiera que su Dios cumpliría la promesa en ella. Las lágrimas del sufrimiento pueden llevarnos a una renovada visión. Dios nos mostrará una fuente donde el agua del odre será acabado. Y Dios estaba con el muchacho, y el muchacho creció. Dios le había prometido a Agar que haría de su hijo una gran nación. Así fue la promesa. Levántate, alza el muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación, dice el versículo 18. Note todo lo que Dios hace con aquellos que lloran su tragedia y lamentan su condición. No solo Él oye y provee, sino que se asegura en darle a nuestra vida una esperanza segura. Dios acompañó a Ismael por el resto de su vida. De él vendría una gran nación árabe hasta el día de hoy. Así que si de Isaac vino el gran pueblo de Israel, de Ismael vendrían beduinos del desierto. Ese pueblo, al igual que Israel, son hijos de Abraham. E históricamente han sido muy bendecidos. El llanto del desierto no se pierde en toda su anchura, pues Dios lo oye. He aquí la promesa: nadie que forme parte del plan de Dios perecerá. Escúchame bien, vos que estás escuchando este audio. Si vos formas parte del plan de Dios, nunca vas a perecer. Él te acompañará por todo el gran desierto de tu vida. Esa es su promesa. En conclusión, mi hermano, mi hermana, y le faltó el agua del odre, y ella se sentó y alzó su voz y lloró, dice el versículo 15 y el 16. Pero este llanto de dolor encuentra una respuesta divina. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios, Jesús, llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas. Y si en vez de Agar le ponemos tu nombre, y si en vez de Agar le pongo el mío, ¿qué tienes, Gustavo? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Hay alguno de ustedes, los que están escuchando, en esta condición, en esta hora? ¿Hay alguno de los que están escuchando en este día, en este jueves, que le falte agua a su odre? Tus esperanzas de salvación se secaron. ¿Te sientes solo, te sientes sola en el desierto de este mundo? ¿Has alzado tu voz y has llorado por tu situación sin esperanza? Si así vives, entonces hay esperanza para ti. El ángel de Dios, que es el mismo Cristo preencarnado, vino a Agar en su miseria mientras lloraba. Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua. El muchacho bebió, Agar bebió y se saciaron. Cristo sacia la sed del alma, como dice Juan 7:37. Si hay un llanto en tu corazón que no ha sido satisfecho, dile al Señor que abra tus ojos para ver la fuente, porque quiero asegurarte que la fuente está delante tuyo, porque al igual que la viuda, ella tenía un poco de aceite en su alacena, y a través de ese poquito de aceite, a través de esa tu poquita fe, a través de esa tu poquita fuerza, es necesario que entiendas que tenés que pedirle a Dios que abra tus ojos, porque la falta de visión te impide ver que la solución está cerca tuyo. En el desierto de tu vida, el Señor calma tu sed. Jesucristo es el agua que calma tu sed. Es necesario que vos entiendas que Jesús calmará tu sed, que Jesús saciará, suplirá tus necesidades. Es necesario que lo entiendas. No dejes que tu crisis, que tu desierto te impidan clamar. Activa tu voz y se abrirán tus ojos. Dios te bendiga mucho.